La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Bueno, y ahora están con los derechos de la salud y carne viva, ¿no? Y carne viva. ¿Cómo los derechos de la salud cómo viene? Los derechos de la salud ya estamos en el tercer fin de semana, fin de semana. Y muy bien, ¿Sí? Muy bien. Sí, Está divina, sí. yo la vi, me pareció re linda. Posta. Sí, fue un trabajo divino que hicimos con Domingo, una versión muy, muy libre, muy inspirada de él, del original de Sánchez. Y bueno, y en mi caso, con mucha confianza en lo que él planteó desde el principio, ¿no? A veces cuando conoces las obras de antemano, decís, bueno, a ver, falta esto, falta aquello, y eso a mí me duró un día, por lo menos. Claro. Había dirigido ese espectáculo hace muchos años en la comedia. Ahí va. Y la verdad que la confianza que me inspiró Domingo y su claridad me hizo despreocuparme de esa primera reacción a su versión que distaba bastante del original. Sí. Pero bueno, ya lo conocían, habían laburado con él. Sí, Sí, yo no, yo yo había tampoco. visto su espectáculo que me Ahí había va. parecido maravilloso, lo que hizo con la comedia realmente. La trágica agonía del pájaro agonía azul, me había parecido en el una 2022. Ahí tuve la sensación que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero decís, bueno, acá hay un director nuevo que despierta, que hay algo que está proponiendo distinto, que hay un abordaje. No sé, el espectáculo no tenía nada que ver en su resolución con el que estamos haciendo, y sin embargo había una sensibilidad por detrás, había una cosa que lo sostenía, que creo que es lo que emana de él, por sobre todo, ¿no? Además de su conocimiento y demás. Total. Sí, re. El trabajo meticuloso con los actores es algo que me impresiona. ¿Y qué onda vos, Steffi, que pasás gran parte de la obra quieta, ¿no? Sí. Es un desafío eso. Sabés que lo trabajamos un poco como si fuera un Beckett, Mirá. como tratando de utilizar ese corset de alguna manera a favor. O sea, esta no movilidad, de hecho todas las referencias que me pasó de películas, de obras, tenían que ver con eso, con, por ejemplo, ¿no? Días felices de Beckett, Claro. bueno, estás en un agujero, tenés la cabecita y tenés que tratar de generar esa vida a partir de ese recurso limitado. Y me parece que muchas veces en ese límite aparecen expresividades que de no ser por el límite no aparecerían, como Totalmente. que tenés más la tendencia a ir siempre a lo conocido, que es algo que él por excelencia trabaja, ¿viste? Sacarte de lo conocido, aunque personalmente no me conociera, yo no lo conocía él tampoco, nos fuimos conociendo en el proceso, tuve la misma experiencia que Mario, cuando vi su trabajo en el 2022 en la comedia quedé deslumbrada, sobre todo por la paridad entre todos los actores y las actrices, me El pareció nivel, un trabajo claro, de sí. elenco formidable, más allá de individualidades, y cuando ves eso, ves la dirección y querés trabajar con esas personas siempre. Qué divino. Y Sí. Sole, vos estás con carne viva, ¿no? Estamos haciendo funciones, a ver, ahora no tenemos fechas estipuladas, pero sí, seguimos haciendo funciones de carne viva. Igual hicieron temporada y están girando por los barrios, o sea, como Sí, que pega Florencio bien esa obra. Sánchez, sí, más Muy barrios divertida. todavía sería. Sí, pegó bien. Es muy divertida de hacer. A mí me pasa con Andrés Hubener, que es el director, que yo venía, antes de entrar a la comedia, ya venía trabajando con él En el almacén. en el almacén, entonces, claro, volver a encontrarnos, más allá de como actriz, director, como amigos, estuvo buenísimo y creo que es un trabajo muy alucinante. Sí, no, bueno, muy divertida, o sea, se pasa muy bien. Sí, Es medio fiestera sí. la obra, Yo siempre ¿no? digo que es una gran pavada, pero es eso, o sea, está bien, no pasa nada. Claro. Pero es hermoso. Si te reís, hicimos nuestro trabajo, sí. Totalmente. Y bueno, ¿y en qué año ingresaron? ¿En qué año ingresó cada uno? O sea, les quería arrancar preguntando en qué año ingresaron y con qué ilusiones y con qué miedos también, porque me imagino que es un paso, digamos, que genera contradicciones. Yo ingresé en el 2012. Mario era el director artístico en ese momento. Qué curioso. Todos los roles que hemos interpretado. Bueno, así empezó. No, en realidad miento. Yo a Mario Ferreira tuve el gran placer de conocerlo, de que me dirigiera en una obra en el Teatro Alianza, cuando trabajaba en Teatro Independiente, en una compañía que se formó durante breves
durante un tiempo limitado, dirigido por Elena Swasti, y Mario fue el director invitado a dirigir Crímenes del Corazón de Bert Henley, que yo había traducido, y ahí lo conocí, fue como... ¡Ah! Bueno, pero bueno, yo ingresé en el 2012 a la Comedia Nacional, y en realidad, para mí, era un sueño cumplido y una meta alcanzada, en el sentido de que yo me había propuesto desde muy temprana edad, no importaba en qué país del mundo, vivir del arte. Esa era mi meta. Mi meta en la vida era vivir del arte. Ahora me parece gracioso, pero no, en realidad está perfecto, digo, era eso, era poder dedicar las mejores horas de mi día, las horas más productivas, las horas más lúcidas a esta actividad y no a otra, ya que obviamente, como seguramente todos los actores y las actrices del mundo, pasé por ese periodo en que trabajas en una oficina o haciendo lo que fuere hasta las 6 de la tarde y después arrancas la actividad teatral. Claro. Entonces el hecho de poder dedicarme en cuerpo y alma a lo que quiero hacer fue una bendición. Lo viví siempre desde ahí y por supuesto con muchísimo miedo y muchísimo respeto en el sentido, no sé, de mayor rigor de la palabra. Claro. Sabía en lo que me estaba metiendo, digamos. En aquel momento estaban todavía grandes figuras reconocidísimas de nuestro medio, no sé, estaba Lebón en el elenco, estaba saliendo Elisa Contreras, estaba Andrea Davidovich, estaba Isabel Legarra, o sea, era como entrar a esa cancha también, ¿no? Y bueno, y todo lo que se va aprendiendo a diario con maestros como ellos. Bueno. Mario, ¿vos? Yo ingresé en el febrero del 2005 a la comedia, fui invitado en el 2004, ingresé por designación directa, que es una de las formas de ingreso a la comedia, junto a Pepe Vázquez, Jorge Bolani y Lucio Hernández. Y en aquel momento ya tenía yo 38 años, ya había hecho un recorrido largo en el teatro independiente, ya había dirigido a la Comedia Nacional previamente en el 2002, hicimos El último Yankee de Miller, y cuando me llaman fue un impacto, sí, yo creí que me llamaban para ofrecerme se ve que fueron esos secretos, porque estas cosas claramente se deciden antes y siempre se filtran por algún lado. A mí no me había llegado absolutamente nada. Cuando voy convocado por Héctor Vidal a la oficina antigua de la comedia allá en Santiago de Chile, cuando la comedia estaba un poco nómade, fui pensando, bueno, voy a ver qué me ofrecen para trabajar. Y en ese momento, esperando, sale Lucio de reunirse con Héctor, me mira y me dice, muy fuerte. Muy fuerte. Y dije, bueno, esto es otra cosa. ¿Qué pasó? Y bueno, y ahí me hizo la propuesta y me dijo si lo quería pensar. Y yo venía trabajando mucho en el teatro independiente y tenía 3 cosas para hacer en el verano. La idea era poder integrarme en octubre del 2004 o esperar al otro año. Y yo decidí esperar a febrero porque había que reponer Frozen, estrenar Shakespeare comprimido, que fue un espectáculo que hicimos en el Notariado, después otra obra que dirigí en la Alianza también con Susana Groisman y Graciela Gelos, ni me acuerdo el autor, La brisa de la vida, una obra americana. Y nada, tenía mucho trabajo ahí y no sé, yo no tuve expectativa porque había concursado en el 97, no me había ido bien. En ese momento había estado becado previamente en el 90, cuando egresé de la EMAD. Pero perder ese concurso no significó nada frustrante para mí. Dije, la comedia no es para mí. Claro. Y seguí en el teatro independiente trabajando apasionadamente. Y ya sabiendo que, bueno, que si pretendía vivir de esto como quería, y como, bueno, siempre fue como un propósito aquí, tenía que abarcar lo más que pudiera y ya había empezado a dirigir. Entonces, bueno, recuerdo, esto fue en el 97, en el 98 fue de los años que más trabajé, que no siempre eso está bueno. Claro, sí. Hasta por la propia imagen de un actor, ¿no? Hay un director que decía, a veces se gastan los actores, uno cree que está bárbaro que un actor esté acá y esté allá y esté allá y por ahí pero bueno, cuando uno vive de esto, también tomas todas las oportunidades que se te aparecen. Sí, total. Y después tuve un recorrido muy particular en la comedia, inesperado, ¿no? Porque entró como actor, pero a los 2 años y poco ya estaba dirigiendo. Asumí la dirección ante un tema de salud del director artístico que se tuvo que alejar. Y bueno, y siempre en momentos complicados asumí. ¿Tus direcciones fueron sí, como medio bombero? O sí, sea, la primera sobre todo. La primera sobre todo era un momento... yo miro para atrás y no puedo creer, porque era el más nuevo en la comedia. Había mucha más gente capacitada por conocimiento para estar en ese lugar. Uh-huh. Y bueno, como integraba el Consejo Artístico, y el reglamento del Consejo Artístico dice que ante
ausencia del director, quien asume interinamente es un integrante del consejo. En ese momento el consejo eran Isabel Legarra, Elisa Contreras y yo. Entonces el único director era yo de los tres, y bueno, pero los primeros tiempos iba con mi mochilita a la oficina y me sentaba en el que te decía, bueno, ¿de qué se trata esto? Alto desafío, sí. Aparte, a todo el mundo le dije, sobre todo al elenco, que si bien Steffi ya conoció a otro elenco, el que conocí yo era más distinto todavía, claro, porque todavía quedaban aquellas figuras de aquella comedia que yo había conocido cuando estaba becado, y bueno, todavía se mantenía un espíritu un poco de aquello que todos criticábamos desde afuera, y cuando estás desde adentro ves que muchas de esas críticas no tienen sentido. A veces hay que estar en los lugares para entender las cosas, complejo. Y es mucho más fácil desde afuera. Pero bueno, es algo que a los 20 años todo el mundo hace. No sé, yo formé la Comedia Peñarol con mi grupo de la EMAD, era claramente opuestos a lo que, creyendo además que estábamos en una línea distinta y aportando. Y sí, lo estábamos, y fue muy contundente aquel tiempo por el propio momento artístico que se vivía, pero en realidad después te das cuenta que todas esas cosas que vos de pronto criticabas desde afuera, ves cuán necesarias son una vez que estás adentro, y bueno, y comprendes otras cosas también. Está buenísimo. Vamos a hablar un poco de eso. Le pregunto a Sole ahí, porque vos fuiste la última en ingresar. Yo soy la última literal. Ahí va. Entré por lista de prelación del concurso que fue en el 2023. No entré en el concurso, o sea, era por franjas, etcétera, y quedé en la lista de prelación. O sea, pasé todas las etapas, pero no llegué. O sea, hubo gente que tuvo mejor puntaje que yo, y no entré en ese grupo de 9. Y no pasaba nada, como dice Mario. O sea, era la primera vez que concursaba, nunca había sido como de mis planes. De hecho, los 2 concursos anteriores, que ya estaba en capacidad que podía, digamos, concursar. Yo estaba en España. Me acuerdo, yo le decía a tu madre que venga, Soledad. Mucha gente, yo me acababa de ir y estaba, 2007 me fui, y tipo en junio, julio, todo el mundo, Soledad, vení, que hay concurso en la comedia, tenés que venir. Fue en el 2008 el concurso. Tenés que venir. Yo, ay, no, chiquilín, yo era muy joven. No, chiquilines, o sea, acabo de venir, o sea, no, ni ahí. Si vuelvo va a ser de otra manera. Pasaron los años, hubo otro concurso a los 4 años, el 2012, en el que entró Stephanie. Y tampoco, yo seguía en España, y fue como de, no es de las cosas que sí quería vivir del arte, por supuesto, pero sentía que no era mi lugar ahí, por lo menos no en ese momento. Y ahora, cuando fue el último concurso, dije, bueno, voy a concursar. Yo tenía un cargo en primaria, que bueno, después renuncié, pero que estaba bien, en un jardín, dando clases. Tuvo un montón de cosas que cuando yo me fui a España no existía. No existía fortalecimiento de las artes, no existía la educación artística en la escuela pública, ni en los liceos. Y encontré ahí como un camino, y estaba re bien. Fue como de, bueno, listo, no entro. De hecho, ya cuando dimos la segunda prueba, era como de, ya está, ya no voy a entrar, chiquilines. ¿Para qué voy a hacer toda esa carpeta? O sea, era como de, Dios, no, qué pereza juntar o sea, porque yo entré bastante grande. Hace un año entré. Y el concurso, bueno, 2023, yo ya tenía muchos años. Ya tenía muchos años. Y Mario entró grande con una trayectoria. Imagínate yo, que entré 7 años después de la edad que entró Mario. Más, casi 8. Un montón, mucha cosa. Entonces era como, qué pereza hacer una carpeta con todo esto. Y dije... Y mi madre, no, tenés que hacerlo, amigos, no, hacelo, termina. Bueno, está bien, termino el camino. Listo, presento la carpeta. Ahí la presenté, una carpetota, y dije, bueno, ya está, listo, cumplimos. A brindar con las amigas, que sabía que más o menos iban a entrar. Listo, ya está. Y era así, no entré. Quedó la lista de prelación famosa, que todo el mundo siempre es tipo, la lista de prelación, siempre era muy criticada la lista de prelación. Pues aquí que un año después están presentando, hablando de las cosas que se filtran y los rumores y todo esto, un año después presentando la 2024, marzo, presentando la programación, la directora de Cultura de ese momento de la Intendencia, que era María Inés Olvaldía, si no me equivoco, lanzó al aire que, como se habían jubilado 2 compañeras de la Comedia Nacional, iban a entrar 2 personas de la lista de prelación. Yo no estaba en esa conferencia, no me enteré, pero me empezó a llamar muchísima gente. Mirá qué fuerte. Muchísima gente. Y yo, no sé de qué me están hablando, a mí nadie me llamó.
cálmense todos. Claro, fue como de cálmense. O sea, yo no sabía en qué lugar la lista de población después de las franjas se unen todas Claro. las personas y ya no tiene que ver ni con género, ni con edad, ni con nada. Tiene que ver con puntaje. Resulta que en esa lista yo había quedado segunda y se jubilaron 2 compañeras y ahí entré, por eso te digo, llegué la última. Ah, mirá. La última literal. Y hubo mucho rumor, hasta que apareció una llamada de la Intendencia de concursos. Y ahí fue como de, ok, es posible. Pero todavía faltaban etapas. Faltaba, yo le digo el psicoactivo, pero no es psicoactivo. Psicotécnico. Sí. Faltaba eso. Y yo decía, nunca pasó, pero... Capaz que no lo paso. Capaz que no pasó. Claro. Sí, la gente me decía, nunca nadie no lo pasó. No me desafíen, me gustan los desafíos. Y tal, y entré. Y fue como raro. Yo tenía un montón de compromisos pre-asignación y por suerte se respetaron. Pude como terminar y no dejar plantado a nadie porque fue algo como muy excepcional. Claro. De hecho, era la primera vez que pasaba que entrara gente de la lista de prelación. Entonces, Es que todavía... eso es re fuerte también, la exclusividad Sí. que tienen para actuar, digamos, Sí. digo, no sé, yo creo que un miedo me daría eso, digamos, como decir, solo puedo actuar acá, digamos, me acuerdo que estabas con Ismael, digamos, en el Sí, almacén. de hecho Ismael fue lo un- último que hice, Claro. pero también estaba por estrenar en el Circular, si no te hubiese conocido, y estábamos a 2 semanas del estreno, cuando apareció la llamada de concurso, entonces todo se volvía como muy incertidumbre, incluso para esos elencos. Yo, por supuesto, enseguida dije, entrego, pero por suerte, nada, se me permitió terminar con esos compromisos. Y como la franja a la que nosotros entrábamos ya estaba asignada, de hecho lo que hicimos con Mauricio Chiesa, que es el otro compañero que entramos juntos, fue una colaboración con la banda sinfónica, Ahí va. que era para infantiles, entonces era de día, vacaciones de julio, fue como lo primero que hicimos. Y mismo Mauricio también tenía otro compromiso con el Teatro del Galpón, entonces pudo como terminarlo. Y nada, eso, Ismael fue como lo último antes de entrar a la siguiente franja, digamos. De una. Y estuvo re bueno hacerlo. Porque también era un proceso que veníamos de 2 años, un montón de cosas. Sí que se te genera como un cosa como de, yo quiero entrar acá, ahora que sí que parece que es verdad, ¿qué quiero hacer? ¿Es esto? Y todavía estoy como tratando de entender qué es. O sea, es lo que dice Mario es tal cual. O sea, afuera es una cosa que hay muchas ideas preconcebidas, muchos prejuicios sobre todo. Y de dentro es como de, ¿qué es esto? O sea, hay mucho de entender también cómo funciona. Hay muchas cosas que todavía no estoy entendiendo. Estoy como tratando de entender. Claro, bueno, de verdad les agradezco muchísimo a los 3 por venir porque, o sea, bueno, un poco la idea de este programa era poder tratar de entender la comedia nacional con sus protagonistas, digamos, de alguna manera, que son los actores, y también como para poder pensar juntos, porque yo creo que realmente es muy cierto lo que dicen desde adentro, la vivencia debe ser totalmente distinta a cómo se ve desde afuera. Creo que a veces hay incluso como prejuicios, ideas, digamos, que digo, que hay que poner el cuerpo adentro para ver cómo es. Entonces ese es un poco el espíritu de esta entrevista. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad. A vos. A vos. A vos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el episodio número 21 de Atardecer Naranja. Estamos con actrices y actor de la Comedia Nacional. La Comedia Nacional cumplió 78 años, hace poquito. Nació en 1947 como un proyecto cultural de Estado. Un elenco estable sostenido con recursos públicos para que el teatro, esa forma efímera de encuentro de la comunidad para pensar y sentir juntos, no dependiera únicamente de los vaivenes del mercado o de la prepotencia de trabajo de los artistas independientes. A lo largo de casi 8 décadas ha atravesado cambios políticos, estéticos, generacionales, pero conserva un principio fundante: el acceso al arte como un derecho de todos, como un bien común. Sigue siendo una excepción en América Latina, uno de los pocos elencos estables de teatro público que han logrado sostener continuidad, rigor y experimentación a la par de una identidad artística propia. En el episodio número 21 de Atardecer Naranja conversamos con Mario Ferreira, actor y director general artístico en 2 periodos, y con Stephanie Neukirch y Soledad Gilmet, actrices del elenco estable. Ellos ingresaron, como venían contando, en distintos momentos de la historia de la institución. Son 3 cuerpos, 3 voces y 3 miradas que condensan distintas etapas y perspectivas dentro de una misma experiencia colectiva. Hablar con ellos es volver a preguntarse por el sentido de lo estable en un tiempo acelerado. La Comedia Nacional, además de una institución teatral, es una forma de resistencia cultural frente a la fugacidad, una memoria viva que se actualiza en cada función. Es un faro de referencia en el hacer teatral, ya sea para parecernos o para diferenciarnos, porque los faros otorgan luz y también segundos de oscuridad. Su permanencia no se justifica únicamente por la tradición, sino también por la vitalidad de quienes la sostienen, cuestionan y reinventan en el escenario.
Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad. A vos. Gracias. ¿Cuál es para ustedes la función de la Comedia Nacional? ¿Para qué sirve en términos artísticos y sociales? Yo creo que todas las disciplinas artísticas tienen por finalidad hacer un aporte desde un lugar intangible al crecimiento de la gente, ¿no? Esas cosas que a veces parece que no pesan o que no inciden. De hecho, siempre a veces escuchamos cuando hay recortes, siempre se va al lado de la cultura, es decir, o lo artístico, siempre pensando que se puede prescindir. Yo recuerdo mucho a Héctor cuando decía, estas cosas siempre van en paralelo. Claro. Y es un peligro ese discurso de, bueno, lo primero que recortamos es esto. Pero claro, si a veces uno te contraponen, una situación límite de emergencia en un barrio y un estreno de una escena, bueno, naturalmente vas a decir esto es prioritario. Pero creo que a veces eso es una mirada un poco superficial. Y la propia historia de la comedia dice para qué sirve la comedia. Si 78 años después estamos llenando esa sala con espectáculos, es porque algo ocurre en ese lugar. Es porque algo ocurre con la tradición de ese lugar. Esa estabilidad de la que tú decís, bueno, en tiempos acelerados, sí, es lo que se necesita, esa estabilidad. Es cuando a veces los compañeros dicen, bueno, yo no conocía, obviamente, a Margarita Giroux, no nos confundamos, porque seguimos tomando de alguna manera de personas que sí tomaron de otros, que sí tomaron y demás. De hecho, lo pongo como una referencia siempre, la figura de Le Bon, lo que fue para la comedia, para la EMAD, para la actividad artística, cultural de nuestro país. Pero ahí es un ejemplo claro, ¿no? De alguien que absorbió de primera mano, no de los fundadores, pero sí de otros que tomaron y demás, y que luego las circunstancias del tiempo y del devenir artístico van modificando. Pero yo creo que hay eso que es lindo no explicarlo, Sí. que es el carozo de ese lugar, lo que lo sostiene, ¿no? Esa especie de compromiso inmediato que adquirís, responsabilidad, pero no dicha como un lugar, y la responsabilidad que me toca, sí, es realmente una responsabilidad, pero es un privilegio estar allí. Total. Decidir estar allí y ser actor en Uruguay, que te toque estar allí, realmente, a veces dicen, bueno, vos no podés elegir. Yo afuera tampoco elegía, porque Claro, sí, vivía de esto, y lo que me ofrecían lo tomaba. Agarraba. Yo sí miro para atrás ahora, montones de cosas que hice. Bueno, no sé si en la tranquilidad de mi casa, leyendo este texto, me parecía interesante de hacer. Entonces, me parece que es entrar allí, la función, como te decía, lo que preguntabas, me parece, la respuesta de la gente habla por sí sola. Y la propia forma de organizarse de la comedia, ¿no? Esta forma de las rotaciones en sus direcciones artísticas también hace que haya un elenco que es muy maleable, que está muy entrenado. Yo veo, me estoy disparando un poquito, yéndome de la pregunta, ¿no? Pero lo hablamos muchas veces. Yo veo con mucha preocupación lo que pasa en el medio independiente cuando la gente ensaya 3-4 meses para hacer 8 funciones. Sí. No lo puedo creer que eso esté pasando aquí, que era una plaza teatral de una fortaleza impresionante, y que en la época que yo estaba en el teatro independiente a nadie se le ocurría invitarte a un espectáculo para decirte vas a ensayar 3 meses y vas a hacer 6, 7, 8 funciones. Con suerte 3 Con meses, suerte, porque a veces sí. estás 2 años para hacer 8 Sí. funciones. O 3. Tremendo. Exacto. La verdad, lo hablaba la otra vez con Roxana Blanco, que también somos compañeros de generación y bueno, y desde antes. Yo le decía, la forma que tenía de trabajar fuera, no sé si me podría acostumbrar ahora a volver a trabajar, si la lógica imperante es esta. Entonces, que haya un elenco que ofrece 20 y pico de funciones por título, que anuncia desde el comienzo del año cuándo empiezan, cuándo bajan, que discute todavía qué hacer. Que lo cual no quiere decir que luego los resultados sean los esperados, y sabemos que esto es siempre criticable, o sea que las críticas son parte de este oficio. Pero yo valoro mucho eso, que todavía se discuta por qué haces algo, o aún a veces en el error, o decir, bueno, o esos riesgos que a veces se toman y a veces salen bien, a veces no salen, pero siempre desde una organización. Se sigue hablando de teatro en la comedia, Claro. se sigue discutiendo, y bueno, eso es un refugio. Añadiría, porque me parece que es muy contundente todo lo que dijo Mario, una anécdota, que es que cuando estuvimos en el año 2022 con Constante en el Festival de Almagro, de Teatro Clásico de Almagro, ante tu pregunta, ¿no? De por qué un teatro público.
el diario El País sacó una nota diciendo ¿para cuándo un elenco público en España? Y el fundamento de esa pregunta era que veían que había una forma de trabajo entre nosotros que claramente obedecía a un tiempo compartido, a un coincidir, aunque sea en el desacuerdo, en una forma estética, en una forma de abordaje, repito, aunque sea desde ver el teatro desde lugares muy opuestos, pero el estar todo el tiempo ejercitando ese músculo durante las mejores horas del día, repito, porque no me parece menor que llegues con tus energías plenas a un ensayo, a que lo tengas que hacer, como es el caso en el Independiente, después de haber trabajado todo el día, porque tenés que ganarte la vida. Hay algo que ese crítico de esa nota ese día en ese festival vio y se lo adjudicó a nuestra forma de trabajo que tiene que ver con la continuidad. Que tiene que ver con conocernos profundamente y que eso no quiere decir que todos seamos amigos, creo que todos tenemos un gran profesionalismo, pero incluso valorando esas diferencias es que nos seguimos fortaleciendo y es que podemos seguir poniéndole el cuerpo y el alma a materiales, como decía Mario, tan diversos en una misma temporada, pasás por todos los géneros, todos los autores, todas las visiones, porque a cada rato vienen directores de afuera, directoras, extranjeros, nacionales, con una cabeza totalmente diferente, a veces sin innovación ninguna y también tenés que trabajar con eso, muchas veces encontrando respaldo en el propio elenco, muchas veces entre nosotros tratamos de sacar la tarea a flote cuando la dirección no sabe mucho lo que hace. Y bueno, y todo eso son valores que no se adquieren fortuitamente. Son parte de un proceso y, como decía Mario, de una tradición. Que como dicen varios compañeros y compañeras en la comedia, y la verdad que se los agradezco porque es echar luz y conciencia sobre algo que es así. La institución estuvo antes de nosotros y seguirá después de nosotros. Entonces nosotros estamos pasando por esta experiencia, tenemos el privilegio de pasar por esta experiencia, pero nada empieza ni termina con nosotros, somos una parte del engranaje. Eso es lindo, perdón. Sí. Y también agregar a esto del privilegio, ¿no? Que no es solo para nosotros, el privilegio de poder estar en las mejores horas, de poder trabajar en lo que nos gusta, también es un privilegio para las personas, para la ciudadanía. Porque también hay un montón de programas y de accesibilidad a gente que quizás no va al teatro. Hay varios programas que acercan a gente que por ahí el teatro no es su prioridad y la comedia es uno de esos programas también. Ahora estaba el programa Joven, no me acuerdo bien el nombre. Platea Joven. Eso, Platea Joven, que no es menor, o sea, que vos puedas tener experiencias de ir a un teatro, de entrar al Teatro Solís a ver un espectáculo. Que nosotros lo tenemos como el Solís, porque estamos como acostumbrados, y lo pongo entre comillas, pero es un privilegio estar en ese teatro. Ese teatro es una maravilla que tenemos y que no es menor eso. Y también como la cultura como parte de ese privilegio que nos merecemos, que se merecen todas las personas. No solo las personas que pueden pagar una entrada a 1.000 pesos, a 800 pesos o a lo que sea, sino también gente que igual no puede pagar, igual puede ir a verlo. Sí. Y también estamos haciendo el trabajo para esas personas. Siempre decíamos, hacer el mejor teatro posible para la mayor cantidad de gente posible. Y es eso lo que también promueve la accesibilidad, bueno, el gratuito los domingos para los mayores de 60, todas estas cosas medio ya históricas a esta altura, pero siempre decíamos, nadie que quiera ver a la comedia se queda sin verla. Y además, bueno, esto que decía Soledad, para mucha gente ya el parte del espectáculo, antes de ver el espectáculo ya entrar al Solís, eso que uno se acostumbra. Y de verdad, y a veces caminás por el Solís enojado, y te olvidás dónde estás, bueno, para otra gente sigue siendo una conmoción. Totalmente. Sí. No, y me parece que, y en eso coincido profundamente, de que, digo, hay un montón de cosas que podemos criticarlas, pero porque las damos por hecho. Pero a veces, viste, desnaturalizarlas y esto, decir, vos, tenemos un teatro público que está generando esas cosas. Digo, o sea, podés criticarlo porque existe. Claro. Y está bueno, digamos, Sí. seguirlo repensando. Pero como que está bueno poder no dar por hecho, digamos, sí, el derecho, digamos, cultural que implica, digamos. Y les quería preguntar en relación a esto que hablaban de la tradición, ¿no? Y el peso institucional. ¿Cuánto sienten ustedes que conserva una tradición, más en términos artísticos, y cuánto que apuesta a la experimentación? ¿Les parece que debería profundizar en alguno de esos dos lugares o mantenerse de manera equilibrada? Yo creo que, perdón, pero que a mí siempre son criterios que toman las personas que están al frente. Antes se tenía la idea, que a mí no me parece mal, por lo que conlleva, que llegar a la comedia
era un privilegio y que antes de pronto un director o una directora mostraba sus aptitudes, sus herramientas en el teatro independiente y a partir de allí te veían desde la comedia y decidían un día, bueno, invitarte y destinar dineros públicos a apoyar una creación tuya, a que te acerques al elenco y demás. Y en aquellos momentos decía, llegaste a la comedia, que era algo gratificante, de verdad. Entonces, lo cual no quiere decir que eso inhiba una experimentación. El tema son las decisiones que se tomen, que a veces son acertadas y a veces no. ¿Qué es la experimentación? Si la experimentación es venir a trabajar sin límite de tiempo y eternamente, bueno, capaz que la comedia no es el mejor lugar para hacer ese tipo de experimentación. De hecho, creo que a veces ha ocurrido en la historia de la comedia, compañeros, compañeras que tienen un poco ese espíritu en sus trabajos, que se sienten un poco acotados por una fecha de estreno, pero es así como tenemos que funcionar y es así como está organizado. Entonces, me parece que ha habido de todos. A veces se apuesta a cosas que te parecen experimentales e interesantes y después los recorridos no son los mejores, o se ponen muchas expectativas en tomar una decisión artística que alguien esté al frente de un espectáculo, después no resulta fructífero. A veces en algo un poco más tradicional o convencional te das cuenta que explota y que había un interés enorme de la gente de ver eso. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo a veces los clásicos, ¿no? Los clásicos revisados, no revisados, que también es todo muy discutible. Yo creo que el teatro está lleno de terminología que si vamos a fondo con cada uno interpreta, todos vamos a decir cosas distintas. Teatro psicológico, por ejemplo. Yo decía, a ver, ¿qué es para vos? Que todos vamos a decir algo distinto, seguramente. Está muy instalado eso. Pero te das cuenta de lo que pasa con los clásicos, o que sea, cuando decían el teatro en verso, ¿no? Hay que, bueno, pero yo te respondo, ¿y por qué el teatro en verso llena la sala? Es decir, hay algo que ocurre allí que escapa a nuestra comprensión. Entonces, yo creo que la comedia ha pasado y pasa por todo, depende de las decisiones que se tomen. En el año 85 vino Aderbal por primera vez a dirigir a Uruguay. Dirigió Mefisto con la Comedia Nacional. Fue un espectáculo que nos quedamos todos muertos cuando lo vimos, porque realmente al lugar al que llegó ese hombre, como decisión artística de poner un espectáculo en escena para que todos lo viéramos, bueno, fue realmente innovador en Montevideo. Y esa experimentación profunda se hizo en la comedia. No hay gente más entrenada, y esto no es negador de lo que se hace afuera. Pero los actores, las actrices de la Comedia Nacional tienen un entrenamiento permanente, porque si te pongo ejemplo en lo que nos pasó a Steffi y a mí este año, que compartimos los 3 títulos. Empezamos con Tantaniana haciendo Tennessee Williams, pasamos con Andrés Lima a hacer Las Brujas de Salem y terminamos con Milesi haciendo Sánchez. Entonces, no pensar y no creer que eso no te da vuelo, no te afianza en lo tuyo, no te hace crecer, bueno, es como que vos le digas a un deportista o a un futbolista, bueno, que el tránsito por tal o cual cuadro de fútbol no fue fructífero. No, le preguntaba porque a veces creo que parte de esos prejuicios es como que se asocia más la idea que la comedia conserva una tradición, incluso desde el paradigma de la actuación y qué sé yo. Pero yo creo que, o sea, a veces sí, a veces no, depende del espectáculo. Yo de eso no tengo más remedio que reírme, porque en una buena te digo, yo en los 80 decíamos exactamente lo mismo. Claro, sí. La historia se repite. Y no hay ningún actor de aquel momento al día de hoy. Entonces, yo creo que eso de decir, a veces que es como una crítica, un paradigma, me sentaría con las personas, bueno, a ver, ¿en qué cosa de esto tú detectás que está ocurriendo eso que decís? O que hay una forma... Y aparte de eso, que a veces se critica, antes era a veces un valor. Los del Galpón actuaban de una manera, los del Circular actuaban de una manera, los de la comedia actuaban de otra manera. Y eso, lejos de estar en contra de... Enriquece. Eso te enriquece notoriamente. ¿No? Yo no me voy a olvidar nunca cuando hicimos, perdóname también que me extienda, pero el tiempo acá me hace venir con... el tiempo en la comedia, digo, pero cuando hicimos, por ejemplo, El Suicidado, que dirigió Emilce Viñas, que ella falleció después de estrenar el espectáculo, una comedia rusa que funcionaba muy bien en el Solís. Cuando la llevamos las últimas funciones al Galpón, debido al éxito, porque se agotaba y demás, bueno, y Emilce había fallecido, fue una sorpresa ver cómo el público del Galpón se reía de otras cosas que en el Solís no se reía. El mismo espectáculo, a cuadras de diferencia, provocaba cosas distintas en la gente. Un público que iba de pronto más entrenado, ¿no? Captaba cosas que en el otro... Entonces esas cosas para mí son una riqueza fabulosa. Y Sole, ¿cómo estás viviendo vos? Te la dirijo a vos, digamos, por tiempo nomás, pero...
Porque digo, los procesos de montaje en la comedia son cortos, intensivos, habitualmente 3 meses, digamos. ¿Qué te parece a vos, digamos, que venís de repente más con otros tiempos, digamos? Es que lo que pasa es que he tenido muchos tiempos distintos Claro. trabajando en el teatro independiente. En realidad Ismael es, para mí, en mi trayectoria, por decirlo de alguna manera, es algo nuevo. Es un proceso como más largo, más espaciado. De hecho, no es un proceso en el que ensayábamos, como se ensaya la comedia, de martes a domingo, 6 horas cada día. Era los fines de semana, intensivos, es otro modo de trabajo porque responde a que la gente trabaja en muchas otras cosas para poder pagar las cuentas, que hay mucha gente que viene de otros lados, del litoral, etcétera. Entonces yo he tenido procesos que, entre otras cosas, en el teatro independiente últimamente me pasaba a mí mucho de esto de, ok, vamos a hacer esta obra. Yo puedo ensayar los lunes de 10:30 a 11:15 y los viernes de 21:38 a 22:45. Está pasando mucho eso, Sí. porque se estrenan muchas cosas, porque además es eso, la gente está 3 días, o una semana, o el que tiene suerte hace una temporadita de sábados y domingos. Porque yo también llego del teatro independiente cuando se hacían funciones de viernes a domingo, de jueves a domingo, los lunes populares. Claro. O sea, también por la tradición de mi madre, o sea, vengo de como de conocer otro teatro. Eso que dice Mario, de que todos trabajan distinto. Y esto del tiempo, si vos tenés el tiempo, que son 6 horas diarias, que no es poco tiempo, No, claro. no es para nada poco tiempo, y dedicación casi completa, hay gente que tiene otras cosas, pero básicamente tenemos casi dedicación completa, luego no son tan rápidos los procesos. Claro, se viven... A veces sí, porque te lo acotan que 3 meses. 3 meses es, jolgorio. A veces es 4 semanas. Ya no son nunca 3 meses. O 6 semanas. Carne Viva, por ejemplo, le hicimos, creo que 6 semanas tuvimos. O 5 semanas. Por supuesto, hay veces que decís, ay, con un poquito más de tiempo. Pero después vienen las funciones. Y en las funciones todos los espectáculos crecen. O sea, yo ahora últimamente me estoy dando cuenta de que los estrenos no me gustan tanto, porque me gusta más ir a ver los espectáculos cuando ya se entendió otra cosa. Ya Y el que leudaron. termina de hacerte entender es el público. O sea, me encanta ensayar, puedo pasar horas y horas ensayando, me encanta ensayar, pero hay algo de cuando aparece la gente que es único. Y eso sucede en las funciones y en el correr de las funciones. Nosotras hicimos, bueno, los 3 hicimos Las Brujas este año juntos, y no fue Las Brujas del estreno lo que terminamos bajando. No, claro. Pero a palos. Claro. O sea, y no porque cambiáramos cosas de lo que Andrés nos dirigió, no, tenía que ver con otras cosas, con cosas que pasaba con la gente, por ejemplo, que yo por lo menos no me imaginaba muchas que fueran a pasar, y fue alucinante. De una, sí, sí. Y bueno, se dice que el actor sabe, que porta un saber al que solo se accede actuando, poniendo el cuerpo. ¿Cuál es para ustedes el saber de la actuación? ¿Y cómo creen que ese saber se va modificando con el paso del tiempo en una institución como esta? Linda pregunta, no sé, capaz que depende mucho de cada persona, ¿no? Y del camino y del recorrido que haga cada persona también. Yo hablo por mí, por este momento puntual que volví, tuve muchos años fuera del escenario, y el otro día hablaba con alguien que recién este año, por ejemplo, más allá del saber y del conocimiento, yo recuperé algo que tenía muy al principio, de empezar a hacer teatro, que una libertad y una despreocupación absoluta. Y eso uno lo siente en la medida que también te sentís bien haciéndolo, y en la medida que te dicen, che, está bien lo que se está haciendo, lo que estás haciendo, decís, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Y por lo menos yo creo que pasé mucho tiempo, después que arranqué a hacer teatro sobre todo, hablando mucho de teatro. Y el teatro para mí era mucho más rico cuando se habla menos y se vive más, y hay más víscera. Hay mucha... Me enfrasqué en un momento dirigiendo también, y inevitablemente, viste, a polemizar. ¿Cuándo una actuación? Fíjate, la actuación así, la actuación... Y ahí yo me acuerdo de gente como Calcaño, por ejemplo, de hombres que tenían una conexión tan visceral con lo escénico. Entonces vos decís, bueno, ¿quién realmente? ¿Hay alguien que tenga una última palabra en esto del teatro? ¿Vale la pena discutir tanto, a veces hablar tanto? Vamos a hacer lo que es más divertido, además. Vamos a hacerlo, largar, claro, lo cual no que... Pero a mí, por eso te digo, yo me mido, llegaba a estar actuando a veces, pensando en cómo estaba actuando, ya de adulto. Entonces miro para atrás y digo, no, hay algo que ahí no funcionaba, no sé, se había corrido. Después, claro, al estar 11 años fuera de actuar, la vuelta fue como, bueno, a ver qué pasa, pero
Pero no sé, volviendo a lo que decías, lo del saber... Es una forma de decirlo también, ¿no? Sí, Yo creo que es al revés, ¿sabes? En mi caso, estoy de acuerdo con Mario que es algo muy personal. Seguramente cada persona tiene... Y también en el momento de vida en el que se encuentra, y me refiero al momento de vida a pleno, no solamente sobre el escenario, toda su persona, por lo que está atravesando, seguramente va a ser distinta la respuesta. En mi caso es una deconstrucción, estoy muy afín con Mario. Es como que... creo que los grandes aparatos, sin duda necesarios, como lo son las escuelas, como la formación, ¿no? Pues que lógicamente tenés que tener, son maravillosos, pero lo más maravilloso es cuando puedes olvidarte. Es como cuando el músico dice que empieza la música cuando se olvidó de las notas, cuando dejó de concebir la música como notas. Esto es exactamente lo mismo. Y creo que en ese sentido, el gran desafío de un elenco público es que no te gane la burocracia, Bueno. que no te gane el tener que hacer, el tener que rendir, la responsabilidad a veces abrumadora que tenés, los pocos tiempos, hablabas de 3 meses, no son 3 meses de ensayo nunca, ya no. Son máximo 2, en el mejor de los casos. Finlandia, el año pasado, de Pascal Rambert, se hizo en 9 ensayos. Claro. O sea, fue una excepción a la regla. Pero lo que quiero decir es, a veces, todo eso, si además le sumás que, bueno, que no te gusta el director, que no te gustó el personaje, que no te gustó el no sé cuánto, son, yo creo, maravillosas invitaciones a trabajar en vos misma, en vos mismo, para poder siempre dar lo mejor de vos y salir de ese lugar de la burocracia y encontrarte con lo que dijo Mario, que es la libertad y el goce. Y yo creo que esa es la verdadera elección de cada uno. No si me toca este papel o yo quiero hacer este otro, o eso me parece que es más del ego. Me parece que lo bello es poder decir, a ver, como en la vida, ¿no? Tenemos una circunstancia, nacimos con ciertos padres, o sea, hay una cosa dada. Bueno, dentro de esa cosa dada, acá está mi elección y mi libertad. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo lo torno en algo que me satisfaga a mí, que me ensanche y que al mismo tiempo le nutra a los que vienen a verme? Y creo que en ese sentido la comedia, si te lo podés tomar así, es un campo de entrenamiento y de curiosidad permanente, que lejos de hacerte más viejo, creo que te haces más joven cada vez. Es lo que veo en Mario, por ejemplo. De paso lo quiero decir. Bueno, vamos a ir un corte chiquito y ya volvemos. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad. Dale. Ya volvemos con más Comedia Nacional en Atardecer Naranja. La explosión del sol. Pero se fue, desapareció. ¿Se acuerda de lo que le dije? Usted va a salir, confía en mí. La explosión del sol. El elenco está en vínculo permanente con un gran equipo de diseñadores, técnicos, productores, comunicadores, otros roles que también hacen posible la labor de que la Comedia Nacional exista. ¿Cómo es su vínculo como actores con esos otros trabajadores que a veces aparecen más invisibilizados? Y nada, como por qué les parece que está bueno también hablar de ellos, digamos que a veces no se ven. Invisibilizados en absoluto. Son parte. No, claro, digo desde Absolutamente. afuera. Ah, desde afuera, Claro. bien. No, digo porque, por lo menos justo, ¿no? Este año que hemos trabajado en 3 propuestas juntos, Mario y yo coincidimos en las 3 franjas, una de las características es que los diseñadores y las diseñadoras estaban permanentemente en los ensayos, como un actor más, como una actriz más, como el director mismo, o sea, entonces hay algo ahí también de una retroalimentación que me parece impresionantemente necesaria para lo que es la creación. O sea, que, por ejemplo, como actriz
sin definir nada, pero propongas algo y diseño lo tome y termine convirtiéndose en un lugar medio entre lo que vos proponés y lo que diseño imaginó, me parece que es una manera maravillosa de trabajo, y sí creo que tendrían que tener, me dejás pensando, pero tendrían que tener mayor visibilidad. Creo que hacen un trabajo a nuestra par, que muchas veces las metáforas de un texto, por ejemplo, los derechos de la salud, bueno, la actuación es un código específico que podría llamarse más realista, intimista, pero después la dimensión épica que adquiere, casi épica, que adquiere la obra, está en manos ¿de qué? De la realización escenográfica, de lo que es la música, la utilería, Entonces digo, nada, como muchas veces lo técnico no solamente termina completando, sino generando las capas múltiples que el espectáculo pretende tener. Entonces, nada, es una muy buena reflexión. Es verdad que el día del estreno suele saludar, además del elenco, la dirección y el equipo de diseño, pero después de eso, es verdad que queda en un nombre en el programa y bueno, y en realidad son compañeros y compañeras del diario, del cotidiano. Y que además ustedes en el cotidiano conviven mucho con los traspuntes, con Bueno, quienes, sí, claro, ese es el ese- elenco extendido, el Claro, elenco, que sí. creo que eso a veces sí está más invisibilizado porque no saludan al final casi nunca los traspuntes y son como casi que, no sé, no se me ocurre nada comparable, pero muchas veces hacen que todo funcione. Sí, sí, Los traspuntes, las realizadoras del vestuario, que después son vestidoras también y nos acompañan en las funciones, todo lo que es la oficina. Sí, está bueno eso que está diciendo sobre la comedia, de lo El que se elenco ve, pero la extendido, ¿no? comedia Le también llamaban. es el sector de vestuario, de utilería, bueno, y la oficina, y bueno, cada dirección artística convoca a alguien para que se encargue de la producción y de la comunicación. Ese es un poco el régimen. Y después, bueno, cada dirección de espectáculo trae su equipo de diseñadores. Claro. Y eso es bárbaro, para mí por lo menos, para todos, pero bueno, porque conoces permanentemente a gente nueva que no conocías, Sí. siempre llega alguien a un equipo que estás viendo por primera vez. Y después, bueno, estamos muy flexibles también en eso, ¿no? De probarnos vestuarios yo qué sé, es como dice Steffi, sí, todo completa el espectáculo, y si bien saludan solo el día del estreno, lo que pasa mucho con los diseñadores es que cuando llegan a la comedia y hay recursos, a veces pasa, y eso sí no lo digo como una crítica, pero en la historia que he tenido ahí en la dirección artística, que a veces como siempre estás haciendo con lo justo, cuando tenés, a veces te desbordás Claro, un poco sí, sí, sí. por querer Claro. nada, pero siempre es una buena cosa que eso ocurra y que la gente tenga posibilidades de mostrar lo que quiera mostrar y darle las mayores garantías. De una. Bueno, un poco veníamos charlando en el corte de que hablamos, o sea, tengo varias preguntas anotadas y siento que hablamos un poco de todo. Esto creo que ya lo hemos conversado un poco, pero para volver a preguntarles, ustedes como actores de la comedia, ¿se sienten representantes de algo? ¿Cómo viven ese lugar de representación? No, es como, sos un funcionario público, como cualquier funcionario público que está al servicio de algo desde su área donde le toca estar. Es decir, todo el mundo que trabaja en la órbita pública, en este caso municipal, tiene un compromiso y no es que es elegido por la gente, pero Dios sabe la responsabilidad que conlleva que el trabajo que tú haces lo puedas hacer gracias a los dineros públicos, ¿no? Eso yo siempre lo enlazo con lo bueno de la diversidad en la programación, ¿no? A veces que está toda la libertad del mundo, a veces de acotar una programación a algo muy puntual, pero que a veces eso muy puntual trae nada más que un tipo de público, ¿no? A mí me gusta esa expansión que pasa, que a veces hay espectáculos que dicen, ay, ¿cómo la comedia va a hacer esto? Pero mira, la comedia trajo a este otro público que por ahí no va a ver otras cosas y viene a ver esto porque hay... Ahora, volviendo a los representantes, no, es decir, es estar a la altura de las circunstancias, saber que lo que hablábamos al principio, ¿no? Del privilegio de estar allí, bueno, y yo no creo tanto en la burocratización, porque siempre que vos tenés que estar ahí, entonces es difícil burocratizarse cuando tenés que dar la cara, cuando tenés que mostrar, es muy difícil. Porque es innato en cada uno de nosotros el querer estar bien, y que nos vean bien, hagamos lo que hagamos.
Entonces, a veces eso es una vez con un director estaba en la dirección primera de personal, se llamaba en aquel momento, de gestión humana, le trataba de hacer entender cuál era nuestro trabajo también, en relación a la cantidad de horarios, hay montones de cosas, particularidades artísticas, no solo de nuestro elenco, sino de los otros cuerpos estables, pero de toda la actividad artística que está incluida en lo público, que puede chocar con otras realidades. Esto mismo que nosotros decimos, sí, tenemos un director artístico, pero durante el año nos dirigen otras personas que no son nuestros jefes, a quienes tenemos que... Es decir, hay todo particularidades que hacen especial lo que hacemos nosotros, pero volviendo a lo que preguntás, yo no sé si me siento representante. Sí sé que hay que estar a la altura de las circunstancias hasta que te vayas. ¿Ustedes? Yo todavía no me siento representante de nada, pero pensé que es porque soy muy nueva. Yo estoy tratando de entender todo, entonces no, todavía no me siento que represente. No, en realidad la pregunta la pensaba por un lado, un poco tomando lo que dijiste, por ejemplo, Steffi, de que se van para afuera y de alguna manera es el teatro bueno, uruguayo, sí. digamos, ¿no? Ahí sí, Ah, creo sí, que ahí claro. sí es muy claro. Cuando Sí, se toca sí. eso, Creo que cuando nos vamos para afuera participamos de un festival, o mismo ahora que estuvimos, los derechos de la salud este domingo pasado cerró la FIDAE. edición del FIDAE. Bueno, de alguna manera ahí, cuando la sala se llena de personalidades extranjeras, ahí en ese intercambio sí que sentís una mayor representatividad. Creo que dentro del elenco, haciendo funciones de jueves a domingo para el público montevideano, más o menos, me pasa un poco como lo que decía Mario. Yo lo uno más a una sensación de servicio. Ahí va. Pero lo que pasa es que tampoco, no como servilismo, sino servicio en el sentido de, bueno, yo tengo un privilegio, por lo tanto tengo una responsabilidad, tengo una tarea que llevar a cabo lo mejor posible, y ese es mi servicio a la comunidad, hacer lo mejor posible con lo que me toca hacer. Y darlo de la manera más amorosa y más luminosa posible a quien lo viene a recibir. Pero lo veo menos en términos de, no siento que represente una tradición teatral o alguna de esas cosas, no, por lo menos en lo personal no siento eso. Además, con cada director que te toca trabajar, va a ser distinto. Hay Hay que que empezar empezar de nuevo. Hay que empezar de Eso nuevo. con Domingo Milesi creo que lo tuvimos muy claro. No sabíamos ni cómo caminar en el escenario, realmente. Y es maravilloso eso. Encontrarte con, acá empieza todo. Y todo lo anterior en algún lugar del cerebro estará y me ayudará en algún momento. Pero en realidad estamos acá en el presente puro con esta persona empezando de cero. Y creo que también esa cierta humildad de entregarte a ese punto cero es lo que hace que el servicio tenga valor. Está buenísimo. Y yendo un poquito que lo decían bastante ustedes, bueno, de que es un privilegio estar en la comedia. A veces circulan algunos prejuicios en torno al trabajo, a la manera de producir, vinculados habitualmente de eso, a las condiciones de producción privilegiadas, a cierta garantía que tienen en el sueldo, digamos, porque laburan y laburan mucho, digamos, pero respecto a otras maneras de hacer teatro, a veces eso genera como percepciones externas raras que veníamos hablando. ¿Qué lectura hacen ustedes desde adentro, de esas percepciones externas? ¿Qué le encuentra de certero a esos prejuicios y en qué medida le parecen infundados? O sea... Yo pienso que hay espectáculos que solo la comedia los puede hacer y que bienvenido que sea así. Porque hay una forma, que se puede atacar una forma de producción, que hay recursos, bueno, pero lo que hay que pensar es a quién va eso que nosotros hacemos. Porque a veces tenemos como la sensación, los prejuicios no los tiene el público, los prejuicios los tiene gente de gente de teatro, claro. Y ahí es la pregunta, es, ¿por qué habría un prejuicio en... Yo estuve en el teatro independiente hasta los 37 años y la comedia para mí nunca fue un lugar de crítica. Al contrario, es decir, cuando podía veía espectáculos, cuando me decían, che, la comedia estrenó un espectáculo increíble, hay que verlo, lo iba a ver y lo disfrutaba. Pero no se me ocurría cuestionar, no porque estuviera mal, porque simplemente veo lo que sigo viendo ahora, es decir, gente que está cumpliendo su función hace 78 años, y esto que vos me decías que a mí me lleva a la risa, así, las formas de actuar. ¿De qué estamos hablando? Si esta gente sale de hacer El gato de Schrödinger con Santiago Sanguinetti, a hacer Las Troyanas con no sé qué, y en todas actúa distinto. Es decir, el actor es un instrumento que funciona de acuerdo a las manos de los directores. Es decir, no hay... como decía De Neve, hasta el actor más excelente tenés que dirigirlo. Por supuesto. Entonces no hay que...
esa cosa de, bueno, o criticar una forma de producción. Bueno, te decía Soledad, sí, era criticable que antes no hubiera respaldos, como yo tampoco, en la época que hacía teatro no había fortalecimiento, no había nada. Habían personas, mecenas, que aparecían, que a algunos se le ocurría producir teatro, y me vienen algunos nombres así, algunos que ya no están más, y ahí de pronto enganchabas o te interesaba, o la alianza, o tal, o los lugares ya preestablecidos que decían invitarte, pero siempre era un gran esfuerzo hacer las cosas. Entonces realmente que Montevideo cuente con una sala, con un teatro, con un elenco que pueda ofrecer esos espectáculos en esas condiciones, que se pueda levantar el telón y la gente ya pueda con solo ver una escenografía conmoverse, bueno, después tenés que ver el espectáculo, por supuesto. Todas esas cosas son ganancias, lo cual no quiere decir que no se pueda. Pero a veces también pensar, bueno, cuando las cosas funcionan tanto tiempo de una manera, hay algo que las hace funcionar. Y eso es lo que yo te decía, si vos pasás años con un elenco trabajando y realmente no viene nadie, no convocás a nadie, y no, bueno, ahí yo me pondría a cuestionar qué es lo que se está haciendo mal acá. Porque lo otro no, tampoco es, el teatro es matemática, no hay espectáculos que funcionan y otros que funcionan menos, no por eso se cuestiona o se debería cuestionar la existencia del elenco. A veces es gracioso que vos lees comentarios que le dicen, no, ¿cómo la comedia hace esto? Sí, está haciendo esto, pero en paralelo está haciendo algo que no tiene nada que ver, que sí, capaz totalmente. que sí te contempla. Entonces, no sé, los prejuicios no vienen de parte del público, que es el destinatario. Está bueno y los eso. prejuicios que puedan tener la gente de teatro los puede expresar y los puede volcar o los puede llevar a los lugares donde pueda estos temas, si es que los hay, y generen lo que puedan generar, se pueden discutir. Claro que sí, se pueden poner sobre la mesa, hay un sindicato, formamos parte de él. Y quizás aportar para, en vez de quitar lo que ya existe, sumar a que todos los que quieran hacer teatro y artes escénicas, ya sea circo, danza, etcétera, tengan las subvenciones necesarias para poder dedicarse a ello full time. ¿Te acordás? O sea, Perdóname. en vez de restar, sumemos, ¿por qué no? Está lleno de teatros internacionales. En Alemania el 99% de los teatros, me voy a equivocar, pero son subvencionados por el Estado. O sea, no es que viven de las entradas solamente que venden. Quiero decir, el teatro se subvenciona en muchas partes del mundo, en Europa, en primer mundo, en todos lados. Entonces, ¿por qué no seguir creciendo en eso? Y quizás que la gente no tenga que trabajar de cosas que no tengan ganas de trabajar porque hay que pagar las cuentas. Totalmente. Quizás la discusión es más hacia ese lugar que la Comedia Nacional es responsable de todos nuestros males. O esto mismo que estamos hablando de esta especie que para mí le ha jugado un poco en contra de hacerlo el teatro tan un día a la semana. Yo lo que siento es un poco eso, que se ha perdido una sensación de consistencia que para mí tenía el teatro nuestro cuando yo sentía que estaba afuera y que incluía la comedia también. Y hay algo un poco más, no sé, más vago, por decir de alguna manera. Y cosas maravillosas que se pierden en el éter. Sí. De que Sí. son 3 funciones y las viste genial y si no te lo perdiste y es una pena porque hay mucho trabajo ahí atrás. Entonces sí que ahora hay una crisis muy grande también de espacios para las compañías y para los creadores. Eso no debería existir. ¿Y cuál les parece que son ustedes los desafíos para que la comedia nacional sea realmente nacional? En el sentido como de su lugar federal, digamos, también. Que no sea solo montevideana, que por ahí... Bueno, la descentralización forma parte de todas las agendas de las gestiones artísticas de la comedia. Por supuesto, va de la mano de los recursos, va de la mano del presupuesto asignado, va de la mano de un montón de factores, pero, digamos, salir de las 3 salas principales donde se trabaja en general la comedia, que es el Teatro Solís, la sala principal, la Zabala y la Verdi, aunque también hay constantemente coproducciones, sin ir más lejos, ahora los compañeros de Carne Viva estaban en el la Estela. Gaviota, en el Estela. El año pasado hubo coproducción con el Galpón, es decir, siempre hay, pero bueno, seguimos hablando de Montevideo, pero siempre hay iniciativa para llevar a los barrios, para salir. Sí, hay que organizar siempre la actividad y tiene que haber también parte de todos lados, ¿no? Porque Sí. la comedia se tiene que organizar de manera tal de poder decir, bueno, en esta época sí se puede salir, porque a ver, hay un elenco ensayando en simultáneo 3 espectáculos para cubrir la programación de 3 salas. Eso ya te demanda un tiempo, una exigencia que no hace tan fácil las salidas y demás, lo cual no quiere decir que no se pueda decir, bueno, en julio se sale de gira. Y de hecho ha ocurrido mucho por los barrios. El interior, mi experiencia a veces es bastante
dispar en ese sentido, porque sobre todo en la primera etapa me he encontrado con respuestas de directores de cultura del interior asombrosas. O de pronto arreglar desde aquí una ida de la comedia a un teatro del interior, y cuando se llega a ese teatro te abre la puerta un señor que te dice, ¿cómo? ¿Hoy hay función acá? Ah, pero nadie dijo nada. Bueno, esa es una realidad, por poner ejemplos, ¿no? O hace muchos años también, que me gustó la respuesta en cierta medida, pero hablando con quien dirigía el Teatro Mació de San José, me dijo, ¿sabes lo que pasa? Ahora todo el mundo tiene auto y va a ver a Montevideo los espectáculos. Sí, claro, está muy cerca. Entonces también me resultó como reflexión, bueno, es bárbaro por lo que representaba la respuesta, ¿no? Es decir, bueno, las posibilidades la gente ha mejorado si puede acceder a un vehículo que antes no tenía. Y sí, pero no todo el mundo. Por eso. Claramente, no todo el mundo, pero ella lo evaluaba desde el lado, bueno, cuánto nos justifica a nosotros, cuánta gente podemos traer, porque también es un mito. Eso de que toda la gente quiere ver, es mentira. No somos Tú vas tantos. al interior y va a ver teatro el que quiere ver teatro. Hay gente que está al lado del teatro en el interior, y no porque no vea teatro todos los días, le interesa ir al teatro. Eso es un disparate. Y agregaría una cosa, que es como que no hubo ayornamiento en ese sentido, porque, por ejemplo, hicimos una gira hace ya años con El tiempo todo entero, de Romina Paula, que era una obra totalmente contemporánea. Y nos dimos cuenta, como elenco, a todos los teatros del interior a los que íbamos, que de alguna manera estaban recontra frustrados con lo que estábamos trayendo, porque ellos se veía que en su imaginario estaban asociando a la comedia nacional con grandes vestuarios, Claro. con pelucas, con mucho despliegue, con mucho gesto, y trajimos una obra en que todos estábamos vestidos de jean y camiseta, en un sofá, charlando, un código muy así. Y claro, y hubo como una enorme... sentimos que no había llegado en absoluto la propuesta, que habríamos tenido que enmarcarla, no sé, como explicar un poco que la comedia nacional no es solamente el clásico dicho de esta manera, que capaz que ese es un poco el cliché hasta cierto punto del que creo que cada vez estamos más lejos, porque es lo que decía Mario, en una sala por ahí estás haciendo algo más clásico, más tradicional, más conservador, y en otra sala estás probando una cosa como carne viva, o como lo que va a ser Atentado, o como, digo, Claro. es como que es No. muy difícil encasillar. Esto se los preguntaba, vieron, yo soy de Córdoba, estoy viviendo acá hace un tiempo, y en Argentina no hay comedia nacional, y Córdoba particularmente tiene una comedia cordobesa, que Bueno, es un esquema muy parecido a la es comedia que- nacional, pero es Mirá. solo de Córdoba. Eso es algo para digamos. preguntarnos. ¿Por qué tiene que ser la Comedia Nacional del departamento de Montevideo, que es el municipio, y no qué pasa si los distintos departamentos no se organizan y tienen una, no te digo con 29 actores y actrices, pero algo un poco más chico, igual se puede hacer muchas cosas. Si hay teatros maravillosos en el interior, Eso hay estaría gente bueno. que hace teatro en el interior maravilloso. Entonces, ¿por qué también abrir y que la inversión en cultura siga creciendo? Está buenísimo. Y bueno, estamos acercándonos un poquito hacia el final. Volvemos un poco al principio justamente, y quería preguntarles, en tiempos hiperacelerados como los que estamos, donde lo puntual y la inmediatez siempre parece ser más viable que la continuidad en el tiempo, ¿qué significa para ustedes formar parte de un elenco estable? ¿Cómo es crecer con sus compañeros? Stephanie dijo algo hace un ratito de esto del ir conociendo, ¿no? Yo soy la nueva, yo otra vez, qué pesada, pero sí que es verdad que hay mucha gente que yo conozco de antes de entrar a la comedia, que trabajamos antes de entrar a la comedia, o simplemente los conozco de antes. Entonces, hemos tenido muchos talleres, quizá no tantas obras desde que entré, pero sí muchos talleres de creación de cosas, de creación como inmediata, de generar mucho material, y hay algo de eso que se empieza como a generar, de que ya no tenés, o sea, vas para adelante en esa creación. Y creo que la convivencia, que a mí es una de las cosas que más miedo me daba, nunca formé parte de un elenco de nada, de compañía, la convivencia tiene eso de positivo, tiene otras cosas de la convivencia, ¿no? Como sabemos, pero tiene esa sinergia que se genera de que vas a ir creciendo en ese intercambio cotidiano, aunque no te cruces por 3 franjas y te vuelvas a encontrar un año y medio después. Hay algo que a mí, yo ya lo estoy sintiendo, de como de esa sinergia de que, ok, estamos en esto y hay que usarlo en positivo eso también. Como de, ok, ya sé que capaz que si voy por acá, llego mejor a donde quiero llegar.
de comunicación, ¿no? Porque básicamente es comunicación, el teatro es comunicarnos. Es desafiante y bueno, y siempre se va nutriendo por esto mismo, porque ingresa gente nueva. Y porque hoy, hablando un poco también del sentido, a mí me gusta siempre resaltar la fuente de trabajo, que no es solo para nosotros la Comedia Nacional. En el año trabaja mucha más cantidad de gente, no mensualmente ganando un sueldo, pero sí siendo contratada, que la cantidad de actores que somos. Si nosotros nos ponemos a pensar en todas las producciones que se hacen, todos los diseñadores, los realizadores, un taller puntual que de pronto hacen un sombrero que solo lo hace una señora que vive no sé en dónde, y bueno, es decir, está todo el tiempo generándose. Los talleres de realización ya de estructuras un poco más complejas, o que hay que trabajar un material puntual. A mí una de las cosas que me fascinó todos los años que estaba en la dirección es ver eso, cómo de pronto había que, diseñador de vestuario te decía, bueno, hay una persona que trabaja este material y allá venía esa persona y te explicaba lo que hacía. ¿Cuántas cosas la existencia de la comedia permite? Que ojalá, si esto se replicara, de hecho nosotros con Soledad nos trabajamos cuando ella era muy jovencita en Madre Coraje, que dirigió Jorge Curi en el Teatro Odeón, en el antiguo Teatro Odeón, dentro de de una idea que tuvo en aquel momento el gobierno de la Calle Padre, de crear Casa de Comedias, que intentó ser un elenco paralelo a la Comedia Nacional, que duró muy poco tiempo, en el que también te pagaban por ensayos, por supuesto no era lo mismo que te pagaba la comedia. Pero ese espíritu en aquel momento estuvo. Estaba al frente Sergio Termin, que era un director de teatro también muy reconocido, ya fallecido hace muchos años, y él se puso al hombro, a un enfermo, en su última etapa de la vida, este proyecto. Y en aquel momento todo el mundo pensó que bueno sería, que hubiera a otro nivel, bueno, de la misma forma que tenemos una filarmónica en la Intendencia y una orquesta del Sodre, bueno, ¿por qué no pensar en esta generación de grupos que puedan tener Es medio utópico, yo sé que lo es, por esto mismo que hablábamos y porque siempre los recortes vienen por allí, porque capaz que la respuesta es, bueno, ya está la comedia. Claro. Pero sin darle dimensión, ¿no? Sin animar lo que decías del teatro del interior, yo creo que acá también llegó a haber alguna, no sé si capaz que me equivoco, pero La Valleja no tuvo una comedia también propia, o después yo no conozco el desarrollo, estoy bastante cerca así de lo que pasa en Maldonado, y la actividad ahí teatral es muy intensa. Y esto es como un ejercicio hipotético, pero como para seguir pensando. ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, se decía, bueno, la comedia sigue bárbaro, pero los concursos son cada 5 años, se renueva todo el elenco? Cada 5 años se renueva el elenco, o sea, hay que volver a concursar, pueden quedar o no. ¿Qué creen que se ganaría y qué creen que se perdería? Ganaría nada, porque sería ir en contra de esto mismo que te estoy diciendo. Fue lo que hizo el Teatro San Martín, y el Teatro San Martín hasta el día de hoy está queriendo volver a lo que tenían. Era aquella cosa del elenco rotativo. Bueno, un elenco rotativo no te permite todo esto de lo que venimos hablando, justamente. Fíjate vos, yo me acuerdo de Kiva Stipe, a quien llegué a conocer, director histórico del Teatro San Martín, y que en su momento también fue criticado porque se termina el elenco estable del Teatro San Martín de Buenos Aires, y ¿qué empieza a ocurrir para que empiece a haber gente que va al teatro? Se empiezan a contratar figuras de televisión, que no quería decir que no tenían derecho a hacerlo, pero muchos de ellos no venían ni siquiera del teatro. Entonces ya la lógica esta del funcionamiento, de la tradición, de lo intangible, de lo que pasa, se corta. Algo del oficio se rompe. Se y aparte interrumpe. esa sensación de esto tiene que rotar para que... Y aunque eso pase, nunca van a llegar las oportunidades a todo el mundo. Siempre va a haber gente en esos 5 años que se rota, que va a decir, yo quería estar ahí. Bueno, no, y también la disponibilidad, ¿no? Porque también estás hablando de que durante 5 años vas a estar exclusivo para eso. Y, por ejemplo, en alguien de mi edad, eso estaba pensando. Quizás quedaría solo en personas muy jóvenes, recién egresadas de las escuelas, un poco lo que son los becarios ahora en la comedia, porque también hay algo de que uno tiene construida una vida, ¿no? Y renunciar a la vida que vos ya estás construida, sea lo mejor del mundo o no, pero no sé, trabajás en un banco o trabajás en primaria, y quizás no renunciás a todo eso por 5 años de experimentación teatral, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de dedicación plena. Porque decís, no, yo qué sé, hay gente que tiene aparte hijos. Es una lógica que ¿por qué la tendría que aceptar este elenco estable? Si esa fuera una lógica, la tendría que aceptar toda la órbita pública.
todos los Sí, públicos también. deberíamos hacer. ¿Por qué hay contadores que trabajan toda la vida y otros contadores no tienen derecho a estar allí? ¿Por qué hay agrimensores que son toda la vida funcionarios de un ministerio y otros agrimensores no tienen que poder estar allí? Si planteamos que todo lo público sea rotativo, podemos entrar. ¿Por qué la comedia debería pensar? Dejaría de ser un Es elenco decir, estable, claramente, Sí, ¿no? sería Se convertiría en No un elenco tendría, de, no. como decís vos, una experiencia de 5 años y perderíamos, creo, bueno, yo hablé justo de esta anécdota en España y lo que dijo, conocernos profundamente, esto que dice Sole, que ya lo está sintiendo, esta sinergia que más allá de coincidir en el elenco o no, empezamos a tener entre todos. Y eso es un camino que creo que hace también a la tradición y a la calidad del trabajo. Entonces, en eso pienso algo similar a lo que dijo Sole respecto de otra pregunta tuya, que es, ¿por qué pensar en sacarle a la comedia y no pensar en darle más al independiente? Porque muchas veces parecería ser ese, ¿no? Es como, para mí es un problema filosófico de dónde te posicionás. O sea, si te posicionás desde la carencia, o si Total. desde la carencia es, estos tienen y nosotros tenemos menos. Y hasta cierto punto es verdad eso, no digo que no lo sea. Hay un principio de injusticia. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿y cómo hacemos para que los demás tengan más, no para los que tengan menos? Bueno, hay Sí, una ley de que- teatro independiente que está pendiente Que está de pendiente. ser De aplicar. ejecutada, digamos, porque fue aprobada en el Senado. Entonces, esas cosas, por ejemplo, para mí tendrían que ser lo que tendríamos que debatir. Por ejemplo, esto de elencos rotativos, ya existe un programa dentro de la Intendencia que es Teatro en el Aula y que además tiene como unas características de disponibilidad que vos no tenés que tener ningún otro trabajo, porque es mañanas, tardes, de lunes a viernes. O sea, no te permite tener como otro trabajo estable, digamos. Y eso generalmente accede gente muy joven y está muy bien que así sea. Pero también hay que tener como una cierta disponibilidad a eso también. Y llega un momento de la vida en que uno deja de ser tan disponible Claro. por eso, porque hay que pagar las cuentas, básicamente. No, está buenísimo y no sé si, o sea, mi intento fue hacer algunas preguntas como desde la positiva y otras de la negativa, Está perfecto. justamente Está como muy para, bien, como es que para está muy seguirla bien, pensando. pero ese pensamiento del elenco rotativo, que otras veces ha circulado por allí, te lleva, en mí me llega a reflexionar eso. Bueno, pero ¿cuál es la razón puntual que te lleva a...? Y si el tema es que tenga oportunidad más gente, bueno, ampliemos, que sea rotativo todo. De una, sí. Todo lo Apuntemos a público. más. Y, porque todos sí, que tenemos. se amplíe eso, que cada Este, intendencia tenga una comedia. Bueno, o esto Un otro, elenco. claro. Y aparte, bueno, si bien hay dos formas, lo cierto es que al llamado a concurso puede acceder cualquier persona, es decir, si cumple con los requisitos y demás. Después, bueno, ya hay cosas que escapan a la forma, es decir, dejar contento a todo un... Es imposible. No, es imposible. Y bueno, y en la última pregunta les invito a imaginar un poquito, pero como para tratar de hacer un ejercicio hipotético así de futuro. Acaba de cumplir 78 años la comedia. ¿Cómo les gustaría que sea a los 100? ¿Cuál sería la mejor manera de celebrarlo? Yo llego a los 100. Estoy pensando si yo llego a los 100. Bueno, pero Montevideo va a seguir estando. No, sí. Estoy Yo, pensando. sabes que a mí cuando haces esa pregunta se me viene, yo creo que lo más valioso que podemos seguir haciendo es hacer lo que estamos haciendo, porque ese status quo cada vez va a estar más difícil de mantener. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. Creo que el hecho de que haya un hecho vivo ocurriendo con personas vivas que están en el presente puro, compartiendo algo con una platea viva, mantener eso vivo va a ser un montón. Ojalá lo logremos. Y hay una señal que tiene que ver, que no es tampoco una crítica, pero sí una diferencia al teatro de antes, ¿no? Nosotros, como decíamos, la comedia necesita ser, o parte de los grandes títulos del teatro. Bueno, de hecho, nos anunció una India el otro día la programación del año que viene y hay títulos enormes, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que se está viendo, es que tampoco hay, en Montevideo está viendo tanta gente que se esté entrenando en esos títulos a la hora de también de llamar direcciones. De hecho, nosotros ya estamos normalizando las direcciones internacionales, porque de pronto hoy día hay títulos que no sé si tiene que ver con la prueba, pero lo traigo a colación de un poco también cómo hemos sido en algún punto, cuando yo empecé a hacer teatro en teatro independiente se hacían títulos importantes. Bueno, Madre Coraje era un Bueno, montón Madre de Coraje, gente. pero a ver, yo en el notariado dirigí Caril Churchill en el 2003, es decir, que era una autora que no se había estrenado nunca, que planteaba las cuestiones de género, innovadora. Entonces, también es esa necesidad también de decir, bueno, llegamos a los 100 años, pero
Si yo pienso que en los 78 años ha habido como una cuestión vinculada al repertorio que no se ha movido, porque fíjate, hasta Gabriel Calderón, siendo un director que vino con toda una cosa muy nueva, también hizo un año dedicado a los clásicos, es decir, entero. O sea que hay un sello ahí que va a permanecer y que creo que la comedia va a tener también la obligación de mantener vivo esto contra viento y marea, es decir, más allá de adecuándose a los cambios, a los tiempos, a los esquemas expresivos, a las cuestiones que se van modificando, pero entendiendo también que el teatro tiene su particularidad y es para que es un montón de gente que está hombro a hombro y no se conoce y capaz que no se ve nunca más en la vida, va a tener una vivencia de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, Única. en un mismo lugar, única. Y eso es lo que no se explica y eso es lo que es rico de mantener, ¿no? Yo a veces cuando decían en los 90 o antes, no, ahora todo es videoclip, el teatro, no. Si vos querés hacer en el teatro, vas a fracasar como un nabo, porque digo, no vas a poder nunca conseguir eso. Entiendo lo que vos querés decir, pero no dejemos tampoco que aquellos videoclips que andaban de moda en aquel momento rijan de alguna manera o marquen lo que nosotros tenemos que hacer acá. Lo que nosotros tenemos que hacer acá tiene que ir cambiando, adaptando, pero es esto, que se hace desde los griegos. Yo creo que el teatro va a sobrevivir a todo, te diría. Va a sobrevivir. Va a sobrevivir porque es para mí es irreemplazable. No hay inteligencia artificial que reemplace el teatro, que reemplace ese ritual de persona a persona. El otro día vi Casting Lear dentro del FIDAE y la directora hace un ejercicio muy interesante y habla de lo que es el teatro y dice, en el momento en que hay una persona caminando, bueno, ella cita a Peter Brook y a un montón de gente, hay una persona caminando por un lugar y otras que lo están mirando, ya es teatro. Entonces hay algo que más allá de escenografías, de videos, de pantallas, de mientras haya un actor, una actriz y haya alguien que lo quiera mirar, va a existir el teatro. Yo creo que vamos a sobrevivir a todo. El teatro va a sobrevivir a todo. Como decía Donnellan, ¿no? En su libro, cuando jugás con un bebé, con el no está, acá está, no está, ya de bebé ya aceptás y comprás la mentira. Es decir, estás aceptando que sabés. El juego. Estás aceptando el juego de que no está, pero sabés que está. Es decir, o sea que ya eso de la representación, o como le quieran llamar, es medio innato, y comparto, por algo prevalece, ¿no? Porque además será con estructura física dentro de una sala, fuera de una sala, en cualquier lugar. Yo creo que vamos a sobrevivir siempre. No sé, la Comedia Nacional yo pienso que también se llegará a los 100 y muchos más y no lo sabremos. pero el teatro en sí va a seguir. Es un lugar de resistencia. En Argentina pasó, sacaron el Instituto de Cine y sigue habiendo películas independientes, siguen haciendo cine. O sea, hay algo del arte de resistir, y eso que el cine es mucho más caro que el teatro, de realizar, ¿verdad? Yo creo que el teatro va a seguir existiendo siempre. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos a un corte chiquito y ya volvemos con el cierre del programa. Vamos arriba. Ya volvemos con más Atardecer Naranja. La explosión del sol. Todo se fue, desapareció. ¿Se acuerda de lo que le dije? Usted va a salir, confía en mí. La explosión del sol. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Qué hermoso.
Hermoso, un fragmentito de Pessoa, de poesía de Fernando Pessoa. Sí, que hay un fragmentito además en el programa de los derechos de la salud, Ahí va. que invitamos a ver en el Teatro Solís. Invitamos a verla de una en el Teatro Solís en la Sala Grande. De Y- jueves a domingo hasta el 16 de noviembre. Ahí va, y bueno, y justo estamos también, arrancan los nuevos estrenos, digamos, en la comedia. Está, bueno, ya estrenó No nos pasa nada, de Jimé Márquez. Estrena ahora Flo Linder con Atentado. Correcto. ¿Algo más? ¿Me estoy olvidando o no? No, la Ahí va. actividad se cerraría a público este año, después hay alguna actividad interna de taller, pero estaríamos terminando la temporada con el estreno de la Sala Verdi. Ahí va, bueno, están buenísimos los estrenos que se vienen, así que invitados todos y todas a ver lo que tiene la Comedia Nacional ahí para compartir con la ciudadanía, justamente como veníamos hablando, hasta fin de año, antes del año que viene. Muchísimas gracias de verdad a los tres por estar acá, fue de tremendo aprendizaje la charla y un placer, de verdad. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Y bueno, comentarles a ustedes también que como siempre está todos los días Cinemateca ahí al frente del Solís, que se ve precioso y se escucha precioso. Cinemateca está con un ciclo de cine alemán. Hay películas como La Conferencia de Wannsee, Cicadas, Hasta el final de la noche, eso viene estos días. Además siguen pelis uruguayas como Sándwich Caliente, que es re divertida, está Perros, de Gerardo Minuti, El amor duerme en la calle, que es un documental sobre el amor en personas en situación de calle. Bueno, siempre re interesante la propuesta cinematográfica de Cinemateca, así que invitarles a seguir participando también en el sorteo, que siempre todas las semanas por redes sociales sorteamos entradas por Cinemateca, y a ustedes también les regalamos, si bien me imagino que van seguido a Cinemateca, pero por venir les regalamos unas entradas de Cinemateca. Muchas gracias. Así que bueno, gracias a Cinemateca también. Gracias a todos y todas por estar acompañando en este episodio número 21 de Atardecer Naranja. Nos vemos el jueves que viene con más conversaciones con artistas y personas vinculadas a la cultura. Tradición, costumbre de contemplar. Me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó. Pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.